Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Terrible derrota de Donald Trump ante Cuba. La Asamblea General de la ONU pidió una vez más el fin del embargo estadounidense contra Cuba, aprobando una resolución apoyada por la gran mayoría de los Estados miembros. Y como se esperaba, porque así ha sido en los últimos años, Estados Unidos e Israel votaron en contra. Pero la novedad está en que Brasil votó también negativo a la resolución que pide que se levante el embargo. El canciller cubano Bruno Rodríguez, durante su declaración, afirmó que la Casa Blanca ha intensificado agresivamente la aplicación extraterritorial de su política de bloqueo a Cuba. De igual manera, afirmó que el gobierno estadounidense no tiene la autoridad moral para criticar a Cuba ni a nadie sobre los derechos humanos. Previamente, el presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, publicó en su cuenta de Twitter que su país sabe que cuenta con el apoyo unánime de los pueblos contra el bloqueo económico impartido por los Estados Unidos. Recordemos que durante 27 años consecutivos, la Asamblea General de la ONU se ha manifestado en contra del bloqueo de Washington contra La Habana, en donde las medidas punitivas contra Cuba por parte de Washington se han intensificado en los últimos años, como medida de presión y de castigo por las relaciones de cooperación que mantiene la nación caribeña con Venezuela, ocasionando a Cuba pérdidas de más de 4.000 millones de dólares. Bien, lo ven ustedes ahora en pantalla. La votación ha iniciado oficialmente la votación de la resolución presentada por Cuba, debo decir, ante la Asamblea General de Naciones Unidas para poner fin al bloqueo ilegal de los Estados Unidos. A esta hora vamos a ver Estados Unidos, Brasil e Israel, los únicos tres países que han votado en contra de esta resolución. El resto de los países miembros ante la Asamblea General de Naciones. Ahí está el resultado oficial: 187 países a favor de la resolución presentada por Cuba ante Naciones Unidas. En contra, 3 votos, ya decíamos, Brasil, Israel y Estados Unidos, y 2 abstenciones, entre los que se veía también a Colombia y otro país. Una vez más, por 28ª ocasión, Cuba vuelve a ganar esta resolución ante la Asamblea General. Y hoy, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se presentó el proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba, el cual recibió un respaldo abrumador en su primer día de debate. La política unilateral de casi 6 décadas de Washington contra La Habana, hay que decir que hoy fue un día importante para la isla del Caribe. Recibió un apoyo abrumador y contundente aquí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Como cada año, la comunidad internacional se movilizó durante la Asamblea General de Naciones Unidas en torno al debate de una resolución de condena al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. La adopción anual consecutiva por mayoría abrumadora de los miembros de la Asamblea General de una resolución que exija el levantamiento del bloqueo contra Cuba es un mensaje que refleja el firme e inquebrantable apoyo de la comunidad internacional de acabar con un embargo injusto y innecesario impuesto a Cuba. Lamentablemente, sin embargo, dichas resoluciones durante años no se han aplicado de manera eficaz y el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba no se ha acabado a la fecha de hoy. Por 28ª ocasión consecutiva, en la Asamblea General de Naciones Unidas se exigió a Estados Unidos el levantamiento del cerco comercial más largo de la historia de la humanidad, el impuesto a Cuba de forma unilateral hace casi 6 décadas. Rusia reitera de manera enérgica su rechazo al bloqueo estadounidense contra Cuba y categóricamente rechaza la campaña de sanciones unilaterales de Washington, las cuales violan los principios internacionales y en particular la Carta de Naciones Unidas. Una organización que ha sido nuevamente llamada a exigir que se acaten sus resoluciones sin condicionamientos ni demoras. A esta hora, la representante de Estados Unidos, escuche. Algún otro se opondrá. Como todas las naciones, decidimos cuáles son los países con los que comerciamos. Este es nuestro derecho soberano. Nos preocupa que la comunidad internacional, en nombre de la protección de la soberanía, siga cuestionando este derecho. Pero lo que nos preocupa aún más es que todos los años este órgano señala que el régimen cubano no tiene otra alternativa que seguir abusando contra su propio pueblo en respuesta al bloqueo. Esto se ha dicho explícita e implícitamente en las últimas 24 horas. Hoy quiero
Quiero preguntarles lo siguiente. ¿Los Estados Unidos y su política fuerzan al régimen cubano a violar los derechos humanos de su propio pueblo? Sin embargo, debemos señalar los abusos contra el pueblo cubano, abusos antiéticos contra la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada por Cuba. Y tienen que preguntarse si se fuerza a Cuba a cometer estos crímenes. El artículo 9 de la declaración señala: nadie será objeto de arresto arbitrario, detención o exilio. En Cuba se calcula que hay 50.000 activistas, periodistas que han sido objeto de arresto arbitrario desde 2010. En octubre, José Ferrer y otros defensores de los derechos humanos fueron arrestados sin ninguna acusación seria. Nuestro bloqueo no fuerza al régimen cubano a arrestar a periodistas independientes y a defensores de los derechos humanos. Esta es una elección. El artículo 4 señala que nadie tiene que ser objeto de servicio forzado. Los médicos en Cuba son enviados a trabajar afuera, se les quita sus pasaportes, se los hace trabajar sin ningún tipo de pausa, con un ingreso mínimo. Nuestro embargo no fuerza al régimen cubano a imponer estas condiciones en hombres y en mujeres que han prometido curar al enfermo. Esta es una elección hecha de forma libre. El artículo 23 garantiza a todas las personas el derecho de elegir su empleo. En Cuba, la industria privada es objeto de decomiso arbitrario, suspensión de licencia y solicitud de cohecho. Nuestro embargo no fuerza al régimen cubano a estrangular los esfuerzos de los empresarios y a llevar a hombres y mujeres a no poder elegir su espacio de trabajo. Esta es una elección. El artículo 19 garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión y también a obtener información sin ningún tipo de obstáculo. Pero en Cuba todos los partidos políticos son ilegales, excepto el Partido Comunista. Se silencia a los activistas políticos y los medios de comunicación están controlados por el Estado. Nuestro bloqueo, nuestro embargo no fuerza al régimen cubano a silenciar las voces de aquellos que piden una vida mejor. Esta es una elección. Y de todas las elecciones, como todas las elecciones, conllevan responsabilidad. Pero hoy la responsabilidad es lo que quiere evitar el régimen cubano, porque sus decisiones económicas destructivas, por la represión de la diversidad política, por la negación de los derechos políticos y civiles. Esta no es una responsabilidad nuestra a nivel local. No busca aliviar el sufrimiento de millones de personas. Colabora con el régimen de Maduro, perpetúa una crisis humanitaria y económica que va más allá de las fronteras de Venezuela. Cuba es una contribuyente a la inestabilidad regional y sus líderes nunca serán responsables. Pero el régimen no va a actuar responsablemente. ¿Qué va a pasar con la Asamblea General? Podemos hablar honestamente de lo que está haciendo y de lo que es responsable el régimen cubano, porque el compromiso de decir la verdad es lo que está en juego hoy. Si no actuamos sabiendo la verdad, habrá razón para enojarse. Y si no actuamos, sí, habrá enojo, pero habrá más dolor. Da pena ver el futuro de 11 millones de cubanos diezmados por las elecciones informadas y específicas de sus dirigentes. Los Estados Unidos no son responsables del régimen cubano y sus abusos. Nosotros no aceptamos la responsabilidad de tales abusos y nunca lo haremos. Votaremos negativamente en este proyecto de resolución. Los miembros de la Asamblea General, nuestra responsabilidad primera es defender a aquellos que no tienen voz. Hoy se trata ante todo el pueblo de Cuba. Vergüenza debería caer sobre nosotros si no lo hacemos. Gracias. Doy las gracias a la distinguida representante de Estados Unidos de América.
La portavoz de los Estados Unidos ante la Asamblea General de Naciones Unidas, como se esperaba, volvió a defender una vez más la imposición del bloqueo ilegal contra Cuba. Decía, Estados Unidos tiene derecho de escoger con quién quiere hacer comercio y atacaba a la comunidad internacional por seguir cuestionando ese supuesto derecho de los Estados Unidos. Acusaba además a Cuba de colaborar con lo que llamó el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.